Ahora vamos a hablar sobre el contenido de la norma ISO 9001, versión 2015. Los dos puntos y el año indican la versión. No voy a hablar sobre la historia de la norma ISO o de las normas ISO porque es una serie de normas. Simplemente voy a enfocarme a esta norma que tiene un enfoque a procesos y que es utilizada para la provisión de productos o de servicios. Generalmente el enfoque a procesos lo entendemos como aquella cadena en la cual existe una entrada hacia un proceso y esa entrada pueden ser insumos, pueden ser materias primas, pueden ser combustibles, recursos humanos y después todo eso se conjunta en un proceso de transformación o un servicio para dar como producto terminado algo que puede ser la salida de ese proceso o que bien puede ser el servicio entregado. Entonces, siguiendo este esquema que es muy escueto, en el que se tiene un proceso con sus respectivas entradas y salidas, es así como la norma ISO tiene su enfoque a procesos. ¿Por qué? Porque generalmente se enfoca pues a estas áreas de servicio o de producción. El enfoque a procesos de la norma ISO 9000 básicamente está centrado en el ciclo de control Deming. En el ciclo Deming empezamos con la planeación de lo que queremos hacer y después de haber planificado vamos a hacer aquello que hemos planeado y al estarlo haciendo vamos a verificar o al término de la realización vamos a verificar los resultados obtenidos para comparar con los objetivos y ver si era lo que esperábamos. Si no era lo que esperábamos, entonces tomamos una acción correctiva que para el caso de ISO 9000 va a ser considerada la mejora y mientras se haga se va a estar considerando una evaluación del desempeño. La evaluación del desempeño básicamente estará cifrada en el cumplimiento de las características que nos pide el cliente para su producto, o bien lo que la norma llama como requisitos del cliente. Una vez pues que se pone en contacto el productor, el proveedor con el cliente, este le va a marcar los requisitos que quiere que le cumpla su producto y el proveedor tendrá que considerar todo su contexto para poder entregar ese producto tal como lo pide el cliente. ¿Cuáles son los requisitos del cliente? Los requisitos pueden ser color, pueden ser densidad, pueden ser dimensiones, pueden ser materiales, pueden ser durezas, pueden ser viscosidades en función de si el producto es líquido, sólido o del tipo que sea. Puede ser un servicio también con ciertas características, a cierta hora, en un determinado lugar, bajo ciertas circunstancias. Y considera además el proveedor las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Una de las partes interesadas pues es el mismo cliente que tiene una expectativa de que su producto se le va a entregar con los requisitos que él solicitó, con las medidas, con el color, con las dimensiones, con la viscosidad, con la dureza, etcétera, que solicita. Y ISO 9000 también considera dentro del ciclo de control bajo el cual han realizado la norma, el aspecto de liderazgo. El aspecto de liderazgo que básicamente va a estar relacionado con el ciclo de la administración en los puntos de coordinación, control y comunicación. Y retomando un video anterior donde se hablaba de la señora Raku en la descripción del primer capítulo del libro de Henry Mintzberg, también se consideran las áreas de apoyo y el área operativa. Acuérdense que las áreas de apoyo son aquellas áreas que no necesariamente intervienen para la elaboración del producto, pero que sí los servicios que proveen ayudan a las áreas operativas a la elaboración del producto, tales como almacén, compras, recursos humanos, logística, etc. Y se entiende que una vez que se ha realizado todo el proceso a través del ciclo Deming, se van a tener resultados. Obviamente resultados de un sistema de gestión de calidad, que es lo que en realidad busca la norma
la norma ISO 9000, que se trabaje bajo un sistema, que se trabaje de manera sistemática y ordenada. Y con ello, sea producto o sea servicio, habremos de medir la satisfacción del cliente, que también es otro de los aspectos que considera la norma. Para el aspecto de liderazgo, también se considera la capacitación del personal. Y cuando se está hablando de un sistema de gestión de calidad, la planificación no solamente implica pensar en las etapas del proceso. Aquí el aspecto de planificación está más que nada enfocado a planear la calidad. Hay algunas frases en calidad que dicen calidad que entra es calidad que sale, o si cuidas tu proceso, cuidas tu producto, etc. Ahora, la planeación de que se habla aquí es planear la calidad. ¿Y cómo se va a planear la calidad? Bueno, se tienen diferentes objetivos, se tienen diferentes expectativas. Entonces, la planeación va a ir sobre esos objetivos y expectativas. Es decir, determinar qué etapas se deben de cuidar en el proceso o en el producto o en los insumos, de acuerdo a lo que se veía antes en el esquema del proceso, qué aspectos deben de cuidarse en las entradas del proceso, qué aspectos deben de cuidarse durante la elaboración del producto o servicio en el proceso y qué aspectos deben de cuidarse a la salida del mismo para bien de cumplir con las expectativas o necesidades del cliente. A eso se refiere la planeación. Pero claro, en esta planeación de la calidad, pues está también la planeación de la elaboración del producto o servicio. Si retomamos el ejemplo de la señora Raku, en su empresa de cerámicos que empezó con unas cuantas piezas fabricadas y proveídas por ella misma, donde ella misma hacía todo lo necesario para entregar, vender y producir. Bueno, pues este proceso lo podemos ver ya de manera amplificada cuando se entiende que la empresa creció y las etapas que se tienen que hacer, que se tuvieron que hacer en esa empresa ideal, en esa empresa imaginaria con la que Mintzberg nos presenta su modelo de coordinación, pues vamos a tener en cuenta que para la preparación de arcilla tuvo que haber una cierta materia prima que tuvo que haber sido comprada. Para el moldeo tuvo que haber sido comprado o un molde o un desmoldante o algún otro aditivo para bien de que las piezas obtuvieran la forma requerida. Lo mismo para el secado, a lo mejor se secaba al sol o se secaba bajo aire caliente que tenía que ser calentado a través de la quema de gas o a través de la quema de un combustible. En el decorado se requerían pinturas o se requerían pinceles o se requería algún otro material para dar el colorido, las figuras o lo que consideraran para el decorado de las piezas de cerámica. El esmaltado obviamente es un recubrimiento con acabado brillante que tuvo que haber sido comprado con anterioridad. Para la cocción igualmente tuvo que haber considerado ladrillos refractarios, tuvo que haber considerado un horno, tuvo que haber considerado gas o algún otro tipo de combustible para bien de efectuar la cocción. Y en el empaque, pues también debe haber considerado cuando menos cartón para poder envolver las piezas de manera que no se fracturaran y llegaran en buen estado a su cliente. Hablando de enviar y llegar a buen estado, pues se tuvo que pensar en un departamento de logística, pero a lo largo de todo este proceso, pues se tuvieron que contemplar personas que hicieran las diferentes operaciones, máquinas que ayudaran en la elaboración de las materias primas, como la preparación de arcilla, como el moldeo o la misma cocción, un horno para la cocción. Y también tuvo que haber sido pensado el mantenimiento para mantener estas máquinas en operación, incluida la medición del proceso, donde seguramente a la señora Raku le pedían
ciertos diámetros, cierta morfología, ciertas alturas para las vasijas que ella entregaba y por tanto tenía que cumplir con esas medidas. Entonces, si se dan cuenta, estas áreas es lo que parte de lo que mencionaba Mintzberg en su tratado de diseño de organizaciones eficientes. Áreas de apoyo como compras, áreas de logística que podrían haber sido consideradas áreas de staff, y lo que llamaba Mintzberg la tecnoestructura pudo haber sido el personal de supervisión o el gerente, que son los encargados de que se le cumpla al cliente su producto como lo está solicitando. Y aquí adicional a esto, la norma ISO 9000 solicita mejora a través de la evaluación. Claro que en el ejemplo incipiente que nos muestra Mintzberg a través de esta empresa Cerámicos, no habla todavía de estandarizar, no habla todavía, aunque se habla de estandarizar, no habla todavía de definir objetivos, de planificar la calidad. No habla de algunas cosas que pide en sí la norma, pero si nos damos cuenta, en realidad existen más departamentos que no se mencionaron en el ejemplo de Mintzberg o en el tratado que hizo Mintzberg y que sí los contempla para este caso la norma ISO 9000. ¿Por qué? Porque una persona que no esté capacitada puede hacer que haga una mala operación y que entregue un producto diferente a lo que pide el cliente. Una máquina que esté descalibrada puede hacer que entregue un producto diferente a lo que pide el cliente. Una máquina a la cual no se le dé mantenimiento, por ejemplo, si el horno no está calibrado para tener las temperaturas de cocción adecuadas y está teniendo temperaturas inferiores, no se va a lograr la sinterización adecuada en el material cerámico para poder tener una pieza bien cocida. De la misma manera, quizás si está dando temperaturas mayores, posiblemente se llegue a la deformación cuando se tenga una fusión incipiente del cerámico que está dentro del horno. Entonces, todas estas cosas las contempla la norma ISO para bien de la planeación de la calidad. Y cuando la norma habla de evaluación, pues habla justamente de la medición que se tenga que hacer, ya sea durante cada una de las etapas del proceso o al final del proceso. Que como se ha mencionado muchas veces, el medir al final del proceso a veces es improductivo porque si ocurrió un error durante alguna de las etapas intermedias y lo dejamos llegar hasta el final, pues cuando lo detectamos al final va a haber muchas otras piezas detrás que traigan este mismo detalle o este mismo error o esta misma falla, y con esto habremos desperdiciado todo lo que se quedó en camino o en tránsito hasta que nos dimos cuenta del error. La calidad no se consigue al final de la línea, la calidad se consigue más bien al principio de la línea de producción cuando se hace la planeación. En algunas experiencias pasadas, la gente de operación se molestaba porque llegaban los inspectores de calidad y les rechazaban su producción. Sobre todo cuando eran módulos de trabajo y después de haber estado trabajando 3 horas o medio día o medio turno, llegaba el inspector y le rechazaba toda esa producción al operador. El operador se molestaba y decía que los de calidad eran los culpables porque le detenían toda su producción. Mas no es así. Tiene que ser un trabajo conjunto entre capacitación, calidad y producción para poder tener personal apto y competente para las operaciones que se realizan con miras a cumplir los requisitos del cliente. Entonces, básicamente, este sería el proceso ampliado de lo que nos mostraba de forma inicial Mintzberg en su tratado de organizaciones eficientes. Bueno, ante esto, ¿qué pide pues la norma ISO 9001? Ya lo mencionamos, la norma ISO 9001 pide planear la calidad, definir con anticipación objetivos y puntos de control, ejecutar este plan para poder hacer la fabricación. Hacer esa fabricación con liderazgo, que ya lo mencionamos, implica coordinación y comunicación, además de capacitación del personal, y
también ejecutar lo planeado significa involucrar a las áreas de apoyo. Para que pueda tener un buen producto, se debe tener una buena materia prima, calidad que entres, calidad que sales. Si yo compro materias primas diferentes, defectuosas o que no coinciden con las necesidades mínimas marcadas por el cliente, pues no voy a poder entregar los productos que él me pide. Si no compro materias primas de calidad, difícilmente voy a poder entregar productos de calidad. Máxime si el proceso productivo implica algún proceso de transformación donde ocurran reacciones químicas que puedan verse afectadas por el contenido de algún material en la materia prima. Pero también registrar lo realizado para bien de poder, se puede también registrar lo realizado para bien de poder hacer un seguimiento hacia atrás, lo que es conocido como trazabilidad, con la finalidad de poder encontrar algún defecto si es que ocurriera. Darnos cuenta en qué turno ocurrió, qué operador estaba realizando la operación, en qué máquina fue, de qué pedido fue o de qué lote fue. Entonces, lo que se esté realizando hay que registrarlo para poder hacer la trazabilidad del producto y poder hacer alguna investigación en caso de ser necesario. Es necesario evaluar durante la operación, durante la entrega o la fabricación, para bien de detectar alguna diferencia entre lo planeado y lo obtenido. Básicamente en cuestiones de calidad. Y cuando hablamos de cuestiones de calidad, estamos hablando de requisitos del cliente. Pueden ser estar revisando continuamente las dimensiones de la pieza, o bien estar liberando las máquinas con las que se va a producir para bien de que se hayan puesto los parámetros necesarios que van a darnos los productos de calidad que estamos buscando. Y al final lo que pide la norma es la mejora. Obviamente el ciclo Deming es un ciclo de mejora, conocido como ciclo de mejora continua, pero el ciclo Deming, si lo tomamos en cuenta, si lo vemos como tal, básicamente surge como aquella necesidad que se tenía en el periodo posguerra en Japón de enseñar a administrar a los dirigentes japoneses. Entonces, el ciclo Deming también es un ciclo de administración, es un ciclo administrativo, pero que a diferencia de lo que marcan los clásicos de la administración, Kuntz y O'Donnell o algunos otros, en los que al ciclo de administración o al ciclo administrativo no le incluyen la mejora, el ciclo Deming sí lo incluye. Entonces, lo que pide la norma básicamente es trabajar con el ciclo Deming. Una vez dicho esto, lo que pide la norma o la forma en que está estructurada la norma básicamente es, como ya lo dijimos, usando el ciclo Deming. Pero en el documento hay una introducción, establece cuál es el objetivo y campo de aplicación, básicamente enfoca procesos, tiene referencias sobre otras normas que se utilizaron para construirla, términos y definiciones que se utilizan en esta misma norma, y establece la empresa que la aplique o que decida trabajar bajo este protocolo debe de describir cómo está el contexto de la organización para que el cliente sepa cómo está trabajando, dónde está trabajando esa empresa. Debe de describir cómo está su liderazgo, cómo está su enfoque al cliente, cuál es su política de calidad, cómo comunican la política de calidad, y así va contemplando más apartados. Por ejemplo, en el apartado 6 de la norma viene el aspecto de planificación, primer punto del ciclo Deming, y después vienen los departamentos de apoyo. Básicamente compras, personal, capacitación, comunicación. Después viene el aspecto de operación o fabricación o entrega del producto o entrega del servicio o disposición del servicio. Y con él algunas cuestiones que a veces los clientes llevan,
para que se le ponga su producto. Quizás el cliente quiera que se le ponga alguna placa que él mismo fabrica o que se le entrega a otro proveedor y quiere que su producto lleve esa placa. Quizás quiere que le pongan algún inserto metálico o cerámico que él considera apropiado. Trae algunas disposiciones de cómo hacer el control del producto y sobre todo cómo separar el producto no conforme cuando se tengan daños en el producto para bien de que no le llegue dañado o que no le llegue fuera de especificación al cliente. Viene posteriormente la evaluación del desempeño, que básicamente es evaluación en cuanto a los objetivos planeados al principio, porcentajes de rechazo, porcentajes de reclamo o cantidad de reclamos o cantidad de quejas, etcétera. Y con esto viene la medición, el análisis y la evaluación del desempeño de la empresa en cuanto a la satisfacción del cliente sobre los requisitos que él pedía. También contempla la mejora y antes de la mejora contempla auditorías con miras a verificar que esté implantada la norma, porque muchas de las veces, sobre todo cuando se tiene personal de nuevo ingreso y no se tiene el cuidado de capacitarlos, el personal de nuevo ingreso hace las cosas como considera que está bien, en la mejor intención, con la mejor disposición para trabajar, pero en ocasiones lo hacen mal no por así desearlo, sino que lo hacen mal por desconocimiento. Y el hecho de que lo hagan mal, pues prácticamente es culpa del fabricante, porque debió haber capacitado a estos trabajadores. Como punto final viene la parte de la mejora y el aspecto de no conformidad y acción correctiva, que son acciones que deben realizarse toda vez que se detecten variaciones con respecto a lo solicitado. En fin, estos son los puntos que solicita la norma y estaré haciendo un video posterior donde explicaré básicamente lo que es la información documentada que pide para cada uno de estos puntos esta norma.